darle ya. Muy bien, muy buenos días. Saludamos todos aquellos que se acaban de conectar. También ya estamos en ambos. Así que vamos a dar inicio a nuestro tema el día de hoy. Va a ser, vamos a hablar sobre los magos, porque estamos en una época navideña prácticamente. Hoy estamos el día 17 de diciembre, prácticamente. Creo yo que entre 8 es el 25 de diciembre, el 24, sí, cabal. Hoy tenemos 17, en 8 esas tenemos 24, prácticamente. Ese es ya el día esperado para muchos, pero para nosotros, pues prácticamente, claro que sí, pues también tenemos bien presente lo que es la Navidad. Pues el problema fue, tal vez no es tanto lo que la palabra Navidad o la fiesta que se celebra. Creo yo que se ha dado mucha confusión. Muchos dicen que es una fiesta pagana y otros dicen que pues no, hay que celebrar el nacimiento de Cristo. Pues el problema es que muchos religiosos son los que más hay, podemos decir. Religiosos, aquellos que realmente no son verdaderamente regenerados. Entonces, ahí donde viene se hace una mezcla con el verdadero nacimiento de Cristo. Aunque ya dijimos hace 8 que el nacimiento de Cristo, eh, no la fecha exacta, pero creo que no habrá ningún problema, como ya le dije en mi punto de vista, Miño. El problema no es si fue diciembre, si fue octubre, fue septiembre, como ya hablamos. Yo creo que todavía está el video y para algunos los que no tienen conocimiento de hace 8, el tema hace 8 hablamos sobre más o menos el mes, la fecha, todo es el mensaje y también dijimos que el centro del mensaje del nacimiento de Cristo es Cristo mismo, que es anunciado su llegado y llegó a nacer, que debe ser todos aquellos que esperaban, pues debe ser de gozo, de suma importancia como tal la anunciación a María, que una joven virgen que estaba comprometida, pero Dios le hizo ese llamamiento, le hizo ese llamamiento, entonces, pues, ¿qué le dijo? Le dio un saludo, pero no cualquier saludo. Así que realmente ya nos comienza a detectar por este medio que algunas palabras que ahorita está bastante restringido las plataformas y cualquier palabritas que uno no tiene conocimiento, ya luego viene el primer aviso, ya nos tiraron primer aviso, pero esperemos que logramos terminar, vamos a hacer todo lo posible de que no nos salga algo que el mismo, eh, las plataformas que no quiere que se diga, ¿verdad? Pero ni modo. Si un dado caso, los que están acá, si cae la plataforma, pues nos podría seguir también en el otro medio donde siempre hemos transmitido, pues no sabemos si en cualquier momento se nos cae la red. Así que en este momento ya dijimos que vamos a comenzar los magos. Cuando decimos los magos, ¿qué se le viene a usted a su mente? ¿Qué piensa usted? Así como los que estamos en Guatemala, ¿qué viene en tu mente? Puedes escribirse ahí, los que están en TikTok pueden escribirse ahí si realmente qué significa para usted el mago, ¿verdad? ¿Qué sabe usted de los magos? O sea,
¿Qué se le viene ahí en su mente? Entonces, cada uno tiene una postura, pero aquí en Guatemala, así rápidamente, para algunos o por la mayoría, los magos son aquellos que hacen, como son artística, como aquellos que hacen movimientos mágicos, algo así. Eso es lo que viene en la mente la mayoría. O otro dicen que se hacen los hechizos, pues son malos, dicen otro, ¿verdad? Ahí está, nos están escribiendo. Uno dice que dicen que los que hacen hechizos, sí, eso es lo que dicen mucho, pero realmente recuerden ustedes que el día de hoy hay una distancia de más de 2000 años y también tenemos que nosotros estar claro y qué significa o de dónde viene esa palabra de magos. Entonces, eso también es importante, nosotros podemos saber. Entonces, por ejemplo, magos, pues viene en griego, magos. Entonces, en griego, mago, pues ahí viene el significado, magos. Entonces, ¿a qué nos llevo? Pues nos da una definición. Acuérdense que los magos no son magos guatemaltecos, hubo magos suramérica, podemos decir, como ya dije, como dicen algunos que hacen hechicería, o magos para Suramérica, aquellos que hacen esos artística que distraer a las personas, principalmente donde más hacen aquí en nuestro país, por ejemplo, en los circos, y otros lo hacen en auditorios, así, teatros. Muchos, la mayoría lo hacen en teatros. La mayoría tenemos esa perspectiva. Entonces depende cómo lo puede ver en cada país. Pero si nosotros vamos, acuérdense de acá, vamos a leer la Biblia, pero no está hablando y tampoco está usando el origen, la palabra Suramérica, sino que estamos hablando estos magos, ¿de dónde provienen? Entonces, eso es lo primero que tenemos que nosotros entender. Los magos, pues, vienen del oriente, más o menos en lugares muy lejanos, aún donde nació Jesús en Belén, aún más largo al distancia donde tenía que venir, por ejemplo, más o menos según las profecías, posiblemente estos magos vienen de persas o babilonios. Por ahí vienen, porque por ahí están estos orientales, por eso son orientales. Ellos, la Babilonia, los persas, se encuentran en Oriente. Entonces, estos personajes magos vienen del Oriente. O sea, la Biblia misma lo describe, pues que ahorita antes de que entremos a la Biblia, queremos nosotros leer un poco la historia, el panorama, para que nosotros tengamos por lo menos una pizca de idea de qué se está tratando o de qué está hablando de los magos en este caso. Entonces, ya sabemos que magos, pues trae su significado en griego, que es, ¿cuál fue la palabra? Como todavía nos falta estudiar el griego y cuesta un poco, es un lenguaje ya diferente, meius, dice. Bueno, yo así lo interpreto, probablemente así como el inglés se puede interpretar de otra manera. Entonces, magos viene del origen que nos lleva una significado que es decir magos. Es decir, el significado magos es científico oriental. Entonces usted se da cuenta cuando nosotros vamos a estudiar, entonces el significado nos lleva científico oriental.
Ver qué dijeron algunos ahí en escritos, son hechiceros. En este caso para nosotros son los que nos hacen reír, hacen cosas así como la mafia o algo así, malabares. Entonces son como artístico, así lo llaman. Pero el significado o el origen o el significado que viene en griego, magos, es decir, científico oriental. Entonces por esa razón es importante saber eh, qué exactamente es la profesión de estos orientales. Otros los llamamos los reyes, ¿verdad? Entonces, los reyes o los magos, en otro lo dicen los sabios. Entonces, en la Sagrada Escritura podemos encontrar nosotros varios nombres que ponen sabios. Unos lo utilizan sabios, otros utilizan reyes, y otro lo ponen los tres reyes. Pero el problema es que la Biblia no da un número, pero muchos se expresan, son tres. Y si usted se mete a googlear, y ahí aparece todos los imágenes, siempre aparece tres personajes. Pero la pregunta es, pero el problema aquí es que la Biblia no menciona tres, simplemente dice unos magos. En un instante le vamos a confirmar, ahorita solo estamos tratando de darles una pequeña explicación. ¿Quiénes son esos magos? No lo que tal vez muchos piensan, no es como muchos creen, y tampoco el número que es, sino que primero vamos a definir, ¿quiénes son estos magos? ¿Cuál es la profesión que ellos hacen? Son sacerdotes, pero no sacerdotes católicos romanos, no. Recuerden ustedes que los que vivimos en Guatemala, en la provincia, principalmente por allá, por la área de Sololá, allá tienen sacerdotes mayas, dicen. ¿Por qué le llaman sacerdotes mayas? Porque estas personas como que tiene un conocimiento de una tradición en ese lugar. Lo que ellos, el sacrificio, lo que ellos quieren ejercer, tienen un sacerdocio, tiene un sacerdote. El sacerdote no precisamente tiene que ser que tiene una creencia, una fe en Cristo, sino que simplemente pues han sacado esa parte. Pues acá en nuestro país hay sacerdotes mayas que hacen sacrificio, que supuestamente tienen un pequeño o tienen una instrucción de enseñanza, el rito que ellos están o lo que van a ejercer. Entonces, por esa razón, ejerce eso. Y la segunda son eruditos, sabios, son astrónomos. No sé si alguien tiene conocimiento de los astrónomos y estudiosos del conocimiento, el antiguo, la filosofía. Entonces, por esa razón, los magos orientales, no como nosotros pensamos, creemos en el día de hoy, sino que son personas, estudian sobre astrónomos. Entonces, por esa razón se les llama magos, sabios en la Biblia, porque la palabra original que ya dijimos en griegos, magos, meius, se refería a una clase de hombres, como ya dijimos, eruditos, sacerdotes, astrólogos. De los orientales, pues provienen en Persia, en Babilonia. Ahora la pregunta es, si ellos son orientales y si ellos vienen de Persia, vienen de Babilonia, la pregunta es, ¿cuánto sería más o menos la distancia entre, en este caso, si provienen en Babilonia? Y si Jesucristo nació en Belén, ¿cuánto sería más o menos la distancia? Aquí donde vienen, y yo aquí no quiero que ustedes me hacen entender como que
yo soy el gran erudito, les voy a dar la fecha y el tiempo exacto. No, yo lo que estoy tratando de decir aquí es que más o menos haciendo un análisis de dónde vienen los magos. Son orientales, viene de Babilonia, son de persas. Entonces, la distancia, podemos investigar todos cuánto sería la distancia entre el uno y el otro, aproximadamente más de 1000 kilómetros, pero una línea recta, desde Persa, Babilonia hasta Belén. Entonces, si hay más de 1000 kilómetros y estamos haciendo la línea recta, y acuérdense, ningún camino tiene una línea recta, al menos que se puede ir en avión. Pero en aquellos tiempos no existía avión, no había transportes vehículos como el día de hoy. ¿Cómo, cómo se transportaba en el tiempo de Jesús? Pues si es por tierra firme, pues obviamente se caminaba a pie. Solo sería nada más, ¿cuál sería el transporte por mares? Pues por lanchas, pero tampoco en el tiempo, el día de hoy, barco que tiene grandes motores, que se puede avanzar rápidamente, pero en el tiempo, en ese tiempo no había, no hay estos, el barco que se empujaba a través de los manteles que colocan del barco, tiene un nombre, pero yo le llamo así, o sea, no lo estoy usando el nombre exacto. Entonces, depende dónde viene el viento y por dónde ahí se dirige. Uno es, si va si el viento viene de lo contrario de su línea, pues no era conveniente subir esas mantas porque lo va a llevar el viento el lado equivocado. Entonces, pero el punto es, no había motores de los barcos, no había avión, no había transporte. Entonces, si nos vamos a hacer la idea, si provienen desde Persia o en este caso Babilonia, entonces hay un trayecto de camino muy largo para llegar a Belén. No va a ser de inmediato, no va a ser algunos meses, sino que va a haber mucho tiempo para llegar. Entonces, eso es lo que hay que tomar muy en cuenta para que así cuando nos vayamos a la Biblia podemos nosotros tener algo, la idea que de qué se está tratando, porque el problema acá es, ¿dónde está el problema? Porque el problema, pero yo quiero terminar con esto, los astrólogos. Entonces, pero antes de todo yo quisiera compartir con ustedes una pequeña experiencia cuando yo tenía como más o menos de 17 años. Yo estaba trabajando, o sea, conseguí trabajo en un restaurante vegetariano en Guatemala, en la zona 1, y yo ahí trabajábamos porque hacíamos embutidos, pero tipo vegetariano. Entonces, cuando nosotros trabajamos en este y cuando nos tocamos almorzar y nos tocamos con un grupo de personas que se dedicaban a enseñar sobre esta astrología, sobre estos, solo que no lo pudo conectar ahorita con la computadora como para poder mostrar algo ahí. Pues yo creo que ustedes saben, aquellos que usan los que del Astarote, todo eso que te dicen qué mes naciste, en este caso así como yo aprendí ahí porque ahí había como nos poníamos a sentar, a hablar con estos maestros, los astrólogos, sentaba y nos enseñaba del mes y nos preguntaba, un día me preguntaron a mí, ¿y qué mes naciste tú? Yo nací 21 de junio y tan, ay, se me fue en la mente, ¿cómo se llama? Piscis, algo así, si no me equivoco era eso, o no sé, unos que son gemelos que apareces, o Génesis, yo creo que es Génesis, si no me equivoco, está entre, porque antes de mi signo supuestamente era cáncer, y ahí sigue ahí no estoy exacto, no tengo bien claro porque ya se me olvidó, ya fue hace rato, pero el punto es que hay dos personajes juntos, unidos,
ahí. Entonces, ¿qué pasa? Porque el significado de mi nombre, mío, viene a origen de griego que es principio. Eso le da el significado. Entonces, ¿qué significa el principio? Entonces ellos me decían a mí, y ya si tú lees una prensa, entonces aparecen ahí los que estudian esas, los astrología, y te ponen meditación a las 6, a las 2 de la tarde, mediodía, y dicen que hoy eres afortunado, porque hoy vas a recibir mucho amor de parte de algo. Hoy vas a encontrar el amor de tu vida, eres un afortunado. Pero ¿cuál es la condición que te ponen? Que usted debe estar concentrada la hora que ellos te ponen. Entonces, eso es lo que ellos hacen. Por esa razón hay muchos nombres cómo utilizar el magos o los eruditos, los que estudian todo este tipo de cosas. Por esa razón también se le dicen sabios porque son eruditos, son estudiosos del tiempo. Por esa razón, recuerden ustedes que cómo llegaron ellos a Belén a través de la señal de una estrella. ¿Por qué? Porque ellos, por esta área, ellos estudian, ellos caminan. Entonces, por esa razón, pues no son cualquier personas. No es, muchos piensan como que salieron por ahí 3 o 4 o 5 personas y se fueron, se le ocurrió. No, no, no. Esas son personas guiados conforme su conocimiento natural. O sea, no son enviados o no son cualquier persona, son personas de alta categoría, por esa razón también se les llamaba como sacerdotes, porque en ese lugar donde ellos ejercían su conocimiento, también esos tipos de personajes son contratados y llamados por reyes, por aquellas naciones que obviamente ellos creen mucho en esta área porque predicen el tiempo, predicen el futuro. ¿Por qué? Porque según el estudio, el cálculo, la luna tierna, todo esto es lo que ellos, por eso se les llaman sacerdotes, son eruditos, son científicos, les llaman otros también que son. Entonces, es importante saber estos personajes y por esa razón, a través de estas profecías, y los fue conducido hasta Belén. Entonces, una vez hemos dejado este conocimiento, un poco de conocimiento, porque es poquito, porque es mucho, si queremos dar paso a paso un gran profundo de este mensaje, pues muy bonita para todos aquellos que nos gusta la historia, queremos saber, pero muchos nos gusta escuchar, pero no nos gusta estudiar para meternos ahí, pues ese es otro problema, pero yo creo que para eso estudien algunos como estos. Recuerda que en estos grupos de personajes, los magos, pues si fueran muchos, cualquier saldría por todos lados, sino que será un grupo, estaba en un lugar en específicamente en Oriente, que ya dijimos, y ellos tenían un caminate que hacer muy largo. Entonces ya dijimos, más o menos, si vienen, si partieran en el momento en Babilonia para Belén, entonces aquí vamos a entender algo lo que la Biblia les enseña. Una vez que hemos ya explicado un poco sobre más o menos una pequeña análisis sobre los magos, pues hoy vamos a entrar a la Biblia. Vamos a comenzar lo que ya estaba a punto de decir hace un rato. Los magos. En esta Navidad se nos enseña, se nos dicen, primera, que son 3 magos. Vamos a leer el primer verso, Mateo 2:1. Vamos a ver si dice algún número ahí. Dice, después de nacer Jesús en Belén, escucha bien lo que dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando. Entonces, aquí no dice 3 magos, pero ¿por qué muchos leen la Biblia?
dicen que hay tres magos. O si uno también lo repita, que son tres magos. Pero si leemos la Biblia dice unos magos, unos. No, no dice son tres. Por eso le dije yo que si usted va a googlear o se va a meter en Google, ahí lo va a poner magos, le va a salir un montón de fotos y todas las fotos salen tres personas, tres personas. Y todos aquellos que hacen sus arbolitos de navideño, ahí pone su cimiento tres reyes, o tres sabios, o tres magos bajo su arbolito. Bueno, está bien, si usted dice que yo pongo ahí lo que yo quiero, ahí está bien, póngalo, pero por lo menos sepa que la Biblia no te dice si son tres, empezando por ahí. Y aquí en esa versión que yo estoy usando, dice unos sabios. Pero la Reina Valera en otro dice unos magos. Pero, ¿cuál es el problema? Magos y sabios, ¿hay algún problema? No hay, pero por eso ya explicamos cuál era la razón, cuál es el motivo y cuál es la función de estos magos, de estos sabios orientales. No son magos suramericanos, para podemos decir que son artísticas que hacen malabares, así que vamos a dejar eso a un lado. Entonces, ese es el problema que yo le decía, que el día de hoy se nos enseñan, son tres magos. Entonces, creo que sí, ¿sabe dónde agarraron ellos? Creo yo que son tres, porque cuando empezaron a entregar los regalos, son tres regalos que recibió, como que ahí se sacan la idea que cada mago o cada sabio llevaba un regalo cada uno. Pero ese es un pensamiento humano. Recuerden ustedes que como nosotros en nuestro tiempo, el día de hoy, se sabe perfectamente, como ahí se saca la idea, cuando uno se va en una fiesta, si uno lleva un solo regalo. Usted nunca mira un invitado que te va a llevar 5 regalos, que te va 4 regalos. Entonces, por esa razón, también como que ya se plantea la idea, pues podemos decir, son 3. Pero tenemos que nosotros ser coherentes, sinceros. Creo que podemos decir, si la Biblia dice unos y no dice 3, ni 2, ni 4, pues unos magos. Entonces, ese sería el primero. El primer problema debemos resolver, que hay que leer bien las escrituras, que no dice 3, sino que dice unos, no dice el número. Y luego, Dios, ¿dónde está el rey? Estamos en el capítulo 2. 2:2 estamos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y estos sabios estaban preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Están preguntando. Ahí hay una pregunta que están haciendo. Mira, leemos con mucho cuidado el siguiente. Mire lo que dice. Porque vimos su estrella en el oriente. ¿Qué está diciendo los sabios? Los sabios están diciendo que ¿dónde estaban ellos cuando vieron las estrellas? Allí dice en el oriente. Entonces, si nosotros, ¿será que porque la versión estamos mal? Vamos a buscar en otros. En otra versión me dice a mí acá, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que recién nacido? Pues vimos su estrella cuando salió y venimos a adorarlo. Pues vimos su estrella cuando salió y venimos a adorarle. ¿Qué nos dirá en otro? Dice,
vimos levantarse su estrella. ¿En qué momento se levantó la estrella? Como señal prácticamente de su nacimiento. Pero si nosotros decimos, vieron, recuerden ustedes cuando los ángeles vinieron a visitar a los pastores en Lucas 2:8, si no recuerdo. Si nosotros podemos ver anteriormente su nacimiento de Jesús cuando nació en pesebre, cuando llegaron a ser, inmediatamente llegaron los pastores, inmediatamente lo que les habían dicho, que estaba en pesebre, que acaba de nacer, porque en este pasaje de Lucas anterior decía que los pastores estaban en el misma región. Entonces, solo les tomó algunos minutos o algunas horas para llegar a su nacimiento. Pero en este caso, acá dice la versión que estoy utilizando yo, vimos su estrella en el oriente. La versión que estoy utilizando es la Biblia de las Américas. También igual dice la Reina Valera, vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Si la estrella vieron ellos que aún están en el oriente, en este caso en Persia o en Babilonia, entonces ¿cuánto tiempo les habrá tomado para llegar? Máximo un año y meses, o a lo mejor 8 meses, pero los tomó tiempo. ¿Por qué podemos pensar que les haya tomado tiempo? Porque la distancia que ya le dijimos al principio es una distancia bastante larga. No es que podemos decir, como nosotros el día de hoy, nuestros parientes están rodeados, así como nosotros tenemos parientes en Sololá, no más que nos toma para llegar con ellos son 3 horas en carro. Pero en el tiempo de mi papá, como del 85, desde el 65, desde el 60, mi papá viajaba desde Sololá hasta aquí en Guatemala, a pie se tomaba más de una semana. Entonces, si miramos la diferencia, venir a pie son 150 kilómetros y ellos se hacían más de una semana para llegar a la ciudad, saliendo de allá. Una semana la avenida y una semana de regreso. Son 15 días de vuelta, sin hacer ninguna pausa aquí en la ciudad. Ahora bien, hoy en transporte puedes llegar en 3 horas por el tráfico. Y ahora que ya hay avión, así como este caso, uno va a Quetzaltenango, ya hay avión pequeños que pueden llegar en media hora y estás allá. Miremos la diferencia, media hora, y si podemos hacer nosotros, solo estamos haciendo una idea, cuando nosotros miramos, cuando cada año viene la temporada del ciclismo, ¿cuánto hacen los ciclistas de allá hasta acá? 3 horas y algo, casi los 4 horas pedaleando en bicicleta. Entonces, estamos hablando de 150 kilómetros y estamos hablando de más de 1000 kilómetros de distancia, una línea recta. Entonces podemos nosotros decir, no era una tarea de llegar rápidamente. Por esa razón es importante entender, es para que podamos entender el mensaje el día de hoy. Entonces dice, porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. 4. Entonces el rey reunió a
todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Obviamente, ¿por qué? ¿Por qué sacerdotes? ¿Por qué los principales sacerdotes? ¿Por qué los escribas de esa región? Porque ellos sí sabían, saben sobre la profecía, el nacimiento de Cristo. Sabía de que dónde iban a nacer. Por esa razón, Herodes reunió a todos los principales sacerdotes, escribas del pueblo, averiguó de ellos dónde iba a nacer de Cristo. Una vez que los tiene reunidos, una vez que hizo esa pregunta, ahora se le da la respuesta. Le dicen, en Belén, Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Recién Herodes le cae el balde de agua fría encima porque él entendía que iban a ser un rey que le va a destituir su reinado de él. Él pensaba que era un rey que iba a quitar su trono, su gobierno. Ese era el temor de ese rey. Pero el punto es, no entendía cuál era el propósito por lo cual Cristo venía en este lugar. Pero este rey Herodes se le entró temor, miedo, porque él no estaba dispuesto de entregar su trono a cualquiera. Era él que tenía que gobernar el tiempo que sea necesario. Por esa razón, estaba tan interesado a saber, porque tenía una mala intención. Verso 6 dice, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Ese era el temor del rey Herodes. ¿Quién es el que va a nacer? Un príncipe de Judá. El más pequeño, dice, entre los príncipes de Judá, porque de ti, dice, saldrá un gobernante, un gobernador. Entonces el rey Herodes, su mentalidad era un gobernador, pues obviamente le va a quitar su gobierno de él. Entonces, ¿y qué dice? Que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces, el 7 dice, entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto. Ahora no solo preguntó, ya le respondieron que dónde iban a ser. Y no solo que de dónde iban a hacerse, que también quién era ese personaje. Y no solo quién era el personaje, sino que también les estaban comunicando que él va a gobernar. Y no solo que va a gobernar, sino que también quién es el pueblo de Israel. Ahí se entró en pánico Herodes. Y él no estaba dispuesto a aceptar eso. Y mire lo que dice el 7. Herodes llamó a los sabios en secreto. Obviamente, no puede ser públicamente. ¿Y qué es lo que preguntó en secreto? Y de ellos determinó el tiempo exacto.
Entonces podemos decir nosotros, les están poniendo el tiempo exacto de su nacimiento. Ya le dieron un lugar que iba a ser, ahora el tiempo exacto. Mire lo que hace ese rey Herodes. Entonces dice acá el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolo a Belén, dijo, vayan, busquen con diligencia al niño. Cuando lo encuentran, avísame para que yo también vaya a adorar. Entonces, mira lo que dice acá. Busquen con diligencia al niño. Ya no dice un bebé. Ya no dice si está en su pesebre todavía o no, sino que simplemente dice, vayan y buscan con diligencia al niño. Ya no está llamando a un bebé. Entonces, después de oír el rey, los sabios se fueron, y la estrella que había visto en el oriente, mire lo que dice aquí, el mismo dice, después de oír al rey de los sabios, se fueron y la estrella que habían visto en el oriente. Entonces, esa estrella, y si los magos vienen de Babilonia, en Oriente, en Persia, como ya habíamos mencionado, entonces les ha tomado mucho tiempo para llegar a ese lugar. Entonces no fue cuestión de meses, de semanas, sino que de mucho tiempo. ¿Cómo nosotros podemos entender? Pues vamos a seguir leyendo. El 9. Aquí es donde vamos a comprender mucho más. Después de oír al rey, los sabios se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. De nuevamente, donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando, mira lo que dice el 11. Entrando en la casa, como decía en Lucas 2:8. ¿Se recuerdan ustedes lo que dijimos hace 8? Estaba envuelto en pañales, recostado en pesebre. Eso es lo que dice en Lucas. Pero mira lo que dice acá en Mateo, entrando en la casa. Recuerden ustedes que cuando nació Jesús, María no dio a luz en una casa normal, formal, sino que en un lugar fuera de la casa donde están los animales. Y hay un lugar, pesebre, allí donde nació. Y ese tal pesebre tiene un significado, pero hoy no es nuestro tema. Vamos a ver si más adelante lo podemos explicar un poco sobre el significado del pesebre. Pero por el día de hoy. Entonces acá el 11 dice, entrando en la casa y vieron al niño. Si dice que, ¿qué hace usted cuando usted va a visitar a alguien? Cuando usted entra en la casa, inmediatamente mira al niño. Si ya es un niño grande, podemos decir, ya camina, o sale junto o a la par de su mamá. La mayoría de las veces donde tú vas, cuando alguien llega a visitar, corriendo salen los niños a la par de sus padres a ver quién está buscando. Entonces exactamente, pero eso lo estoy analizando yo, no lo estoy diciendo yo que eso es lo que dice acá, sino que lo que dice acá es entrando en la casa
vieron al niño con su madre María, y postrándose la adoración y habiendo su tesoro, y presentaron obsequio de oro, incienso y mirna. Entonces, vamos por paso la explicación. Acá claramente ya no existe un pesebre, ya no existe envuelta en pañales, sino que el 11 dice, entrando en la casa y vieron al niño. Es totalmente diferente a lo que dice Lucas 2:8 en adelante, por ahí más o menos, donde Jesús nació en pesebre, envuelta en pañal. Entonces, hay dos textos totalmente diferentes. Entonces, no podemos pensar que está en el mismo tiempo, en el mismo momento, sino que ahora María ya vive en una casa decente, formal. ¿Por qué? Porque pasaron el tiempo. Porque eso es lo que dice acá. Entrando en la casa, vieron al niño. Entonces, cuando los sabios, los magos llegaron a la visita de, de Jesús, ya no estaba en pesebre. Ya no es el lugar, sino que ahora ya está en una casa. Vieron al niño con su madre y María, y postrándose y lo adoraron, y habiendo sus tesoros y la presentación, obsequio y de oro, inciensos y mirna. Habiendo sido advertido por Dios en un sueño que no volverían, Herodes se fueron para su tierra por su camino. Dios había hablado a los sabios que deben regresar por otro camino, que ya no iban a regresar el mismo camino, para que el rey Herodes quedara burlado, podemos decir, para que no se le regresara la noticia. El 13 dice, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en un sueño, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Ya se le entró el malestar al rey, ahora quiere actuar. Levantándose José, tomó de la noche del niño y su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allí hasta que la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamando hijo mío. Mire, aquí vamos a concluir nuestro pensamiento. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que habían de Belén y de todos sus alrededores de 2 años para abajo. Aquí la pregunta es, ¿por qué Herodes manda a matar niños de 2 años para abajo? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace entender? Si apenas hubiera sido 1 mes, 2 meses, 3 meses, o 4 meses, o 5 meses, ¿no sería lo correcto que este rey Herodes hubiera mandado a matar niños de 1 año para abajo? O sea, ¿qué piensas tú ahí? ¿Qué respuesta tú puedes dar ahí? Porque dice acá, mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededor de 2 años para abajo. Y ese que nos hace pensar que podemos ver estos magos venía del oriente, del lugar que había mencionado, les tomó bastante tiempo y llegaron ya a la edad, ya cuando Jesús ya es un niño, ya está grande. Probablemente tiene 1 año y medio, 1 año, 7, 8 meses, porque más arriba se dieron cuenta o se recuerdan que dijimos que Herodes llamó a los sabios en secreto preguntando cuál es la fecha
exacta del nacimiento. Una vez que le hayan dicho toda la profecía exacta, qué fecha, qué lugar, todo, entonces, a base de esa pregunta, a esa investigación que hizo Herodes, entonces, ¿qué hace él? Manda a matar niños de 2 años para abajo. Entonces, más o menos, acá nosotros podemos estar claro de que los magos cuando llegaron, los sabios, Jesús ya está grandecito. Y también nos dice que ya no estaba en un pesebre, sino que ya estaba en una casa formal. Por esa razón es importante nosotros hacer nuestro pequeño anuncio, nuestra pequeña investigación, nuestro pequeño estudio, para que de esa manera podemos nosotros comprender y no dejar llevar por los otros que dicen. Otro dice que en 2 días llegaron. 2 días de su nacimiento llegaron los magos, dicen. Otros dicen una semana. Otros dicen 7 días, día de su circuncisión, dicen otro. Pero son teorías, pero ¿por qué no nos basamos lo que más o menos lo que la Biblia nos enseña? Más o menos lo que la Biblia explica para que por lo menos avasa lo que la Biblia es. Por eso, como yo le decía, si Jesús era de 1 mes de nacimiento o de 2 meses de nacimiento, ¿será que Rey Herodes le da placer de poder mandar niños de 2 años para abajo si sabiendo que solo tiene meses? No tendría sentido el Herodes de poder actuar de esa forma. Entonces, por esa razón, ya si usted cree que una semana, en 3 días o en Navidad, por esa razón, eso nos hace ver el día de hoy. ¿O qué nos hace entender para que usted, si usted quiere poner sus 3 reyes ahorita bajo su arbolito, pues no fue el nacimiento de Jesús. No fue inmediatamente, pues, sino que los magos llegaron después. Porque allá en nuestra provincia, en nuestro departamento de Sololá, donde nosotros somos, si no recuerde, en los meses, en enero, si no recuerde el 3 o 4, hacen una recordatoria sobre el que cuando persiguen a Jesucristo. Allá tiene una tradición que corren por las calles. Ahorita, pues, ahorita que hay redes sociales, van a ver en enero, los que sigan Noticias de Sololá, ahí van a ver donde está la tradición, donde va corre y corre en un plate y un niño adentro, y van pidiendo supuestamente ofrenda. Pero ahorita los que van llevando esa ahorita, como es una tradición que están haciendo, ya no piden ofrenda para el niño, ahora piden para ellos. Eso sí yo le he escuchado. Y dicen, queremos cervezas, queremos guaro, queremos cigarro, queremos comida. Cada lugar donde ellos van con este niño, y ellos no dicen para el niño. Y si le dieran dinero para el niño, recuerden, el que va allá adentro no comen. No come, no huele, no le da sed. El que come, el que le da sed, el que necesita vitamina para tener fuerza, es el que anda corriendo de para acá, si son ellos. Supuestamente se visten, se disfracen como esos reyes o esos soldados, supuestamente en aquellos tiempos. Son divertidos ver esos tipos ahí sí son artistas, podría decir yo. Lo están interpretando como artistas. Pues yo cuando era niño estuvo mucho tiempo atrás de estos, me gustaba mucho, me divertía mucho ver cuando iban para allá, iban para acá, para allá. Pero ahorita es totalmente a pura tradición. Ahorita ya es puro, podemos decir, es una diversión, yo así se lo digo. Porque un conciencia, un verdadero Cristo que nace, todo eso no existe a estas personas. Por esa razón
el día de hoy, pues si tiene dudas, pues tenga atento a las transmisiones en Sololá de estos eneros 3, 4, 5 por ahí. Ahí se miren, y ahí también lo dice lo que ellos piden. Solo porque no he tomado el tiempo de tener algunos ahí guardados, pero ya poco tiempo se va a volver a ver. Entonces, concluimos acá. Esa ya no era un bebé, ya no era como dice Lucas 2:8, sino dos eventos totalmente diferentes. El nacimiento de Cristo y la visitación de los magos. Hay un tiempo bastante, eh, podemos decir, según como narra aquí Mateo, por lo menos más de un año. No hay fecha exacta, pero más o menos, pero no podemos nosotros, muchos venden el cuento que hacen tantos adornos que los tres magos también participan en el nacimiento de Cristo. Entonces también eso es un error, lo que se puede dar en estas épocas. Pues es bueno tener conocimiento para que de esa manera usted conozca un poco sobre los magos. Hoy vamos a entrar, a ver si nos da tiempo, pero sí, yo creo que sí, vamos a darle un poco de explicación sobre la adoración de Jesús. ¿Qué significa la adoración? ¿Cuál es el motivo? Podemos decir así. Entonces, por esa razón, es importante saber cuál es el significado. Es bueno que tengamos un poco conocimiento de cada uno de ellos. Así vamos a dar un repaso. Por ejemplo, el oro. Porque acuérdense nosotros las profecías, los regalos que llevan aquí, no es porque se le ocurrió como usted hace el día de hoy. A un casamiento, ¿qué hace? Se le va a llevar unas vajillas, unas sartenes, unos picheles para que lo use durante su matrimonio. Entonces usted tiene un conocimiento. Otros piensan que le vamos a llevar una cobija, algo que se cubre, u otro lo lleva cubrecama, otro ya, porque sabe, porque eso es lo que necesita un matrimonio. Y cuando alguien cumple un año, un joven, ¿qué le llevan? Le llevan zapatos, ropa, camisa. O sea que el ser humano sabe lo que va a regalar, cuál es la necesidad o la época de la persona. Entonces a Jesús, obviamente, los regalos se lleva, también tiene un significado. También debe saber cuál es la razón. Pero antes que todo necesita que usted se enfoque. ¿Cuál es el centro de este mensaje? La adoración al único que es el Salvador que haya nacido, se llama Jesucristo. En todo lo que hemos narrado, lo que hemos leído el día de hoy, ¿cuál es el centro de nuestro mensaje? ¿Cuál es la clave principal de este tema? La adoración al niño que ha nacido en Belén. Es importante entender, tanto como en Lucas el nacimiento, igual manera, el centro del mensaje es, en este caso acá, postrándose y lo adoraron. ¿A quién? ¿A María? No. ¿A José? Tampoco. ¿A los ángeles? No. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose y la adoraron, abriendo sus cofres y presentaron obsequio oro. ¿Qué significa el oro? ¿Por qué lo obsequio le dieron oro? Muchas veces el oro simboliza, pues, en lo material. ¿Qué dice lo material? ¿Quiénes son los que tienen corona de oro? Posean los reyes, la realeza. Entonces, por esa razón, como en terrenal, material, representa un rey.
el oro. Solo los reyes son dignos. Se recuerda en rey Salomón, él es un rey digno. Los regalos que más le llevaron es oro. Porque es digno de un regalo a un rey, de una realeza, dándolo el oro. Al mismo tiempo simboliza la divinidad, la pureza, la santidad y la gloria. Por eso también es importante. ¿Por qué? Porque es importante en uso en el tabernáculo del templo, en la arca de la alianza, representaba la presencia sagrada de Dios. También se usaba como para representar la fe aprobada por el fuego, como el oro. Lo podemos encontrar en 1 de Pedro 1:7, el carácter refinado y del valor eterno, contraste con la riqueza mundana, pues, porque por cuál se pelea, por cuál se hace se diezma mucho las personas, la causa de qué? El oro. Tiene un valor, tiene un precio, tiene un significado para un poder, para un reino, para enriquecerse. Entonces, por esa razón, que no era porque simplemente se le ocurriera y entonces el oro tenía una presentación, tenía un verdadero significado, el oro. Y en la Biblia, el incienso simboliza principalmente la oración que se eleva a Dios, la alabanza, la purificación y la adoración. Se usaba en el tabernáculo, en el templo, como una ofrenda sagrada y agradable a Dios. Son consumo, ascendiéndolos como una representación de las plegarias o los fieles que en el Apocalipsis, en un ángel presenta las oraciones de los santos como incienso entre en el trono de Dios, reforzando su significado como mediación de adoración celestial. Podemos ver nosotros en esta área también, o como él mismo, el centro de esta adoración. En la Biblia la mirra es una resina aromática costosa, usada como perfume y medicina, y crucialmente para embalsamar cuerpo, simboliza la muerte y el sufrimiento. Recuerden ustedes que Jesús va a ser crucificado, muerto, y tenía que ser balsamada, perfumado. Entonces había una simbolización. También hay un fin. Podemos dar cuenta nosotros, los regalos, las profecías, es tan difícil de entender en aquellos tiempos. Hoy, pues, de tanto estudio, de tanta sabiduría, también a través del Espíritu Santo, utiliza a cada ser humano de poder, por lo menos logramos comprender algo lo que está escrito ahí en las profecías. Por esa razón que no era cualquier cosa. Entonces, si nosotros podemos dar cuenta, los tres regalos que recibió Jesucristo es de suma importancia. Aquí tengo más información como ya que nos puede conducir en la cita bíblica y todo eso, pero por cuestión de tiempo nos hace nosotros, nos llevaré un poco más de tiempo. Por esa razón, creo que algo le dimos un repaso, pero lo más importante en este pasaje que le dimos el día de hoy es
lo que leímos desde 2:1 hasta el 2:18, en este caso 2:16, donde nos quedamos nosotros. ¿Cuál es el centro de este mensaje? Indiscutiblemente, lo que podemos ver es Cristo. ¿Y quién es el centro de la adoración? Cristo. Los 3 regalos que recibió, ¿a qué apunta? A Cristo. Por esa razón nosotros, el centro de la Navidad debe ser Cristo. Por esa razón que se ha hecho una mezcla, una adoración, una celebración de comida. Está bien, pues me parece muy bueno que se prepara comida, cada quien hace su preparativo, compartir con la familia, hablar de Cristo, la salvación de Cristo. Pues creo que es una gran bendición. Pero lo que está mal, como yo mismo lo viví en aquellos tiempos, la Navidad, para mí no existe nacimiento de Cristo, no existe la adoración de Cristo, no sabía a qué apuntaba todo de Cristo, sino que apuntaba para mí regalos y un mi gordito de venado, y poniendo y viéndolo a qué amigos los llamo, y para que nos pongamos una buena borrachera y después termina en pleitos las madrugadas. Es la Navidad, era la Navidad para mí. Y así lo celebran la mayoría, y así lo hacen la mayoría. Por esa razón se ha advertido, y por eso muchos también dicen que es una celebración pagana. El problema es que no es una celebración pagana. El problema es que la gente lo convierte el nacimiento de Cristo a una celebración pagana. Ese es el punto. Si los que son verdaderamente creyentes, los que son verdaderamente que conocen como una familia llena de armonía, llena de este gozo, de podemos nosotros discutir y hablar, y si por qué no decir, vamos a darle ese tiempo también especial, una adoración, reconociendo a este Cristo que ahora ya no nació en el pesebre, ya no está en la casa con su madre que fue visitada por los sabios, sino que ahora ya vive en mí, ya vive dentro de mi corazón. Ahora ya no está abajo de un árbol, ahora ya no está ese niño, ahora vive dentro de mí, que me ha hecho una persona nueva, una persona sincera, una persona que ya no soy del mundo, una persona que realmente hoy vivo para Cristo. Soy una persona, una nueva naturaleza, soy una persona, una nueva criatura, tengo un nacimiento nuevo en Cristo Jesús. Esa es, podemos celebrar como Navidad. Eso es lo que nosotros el sentido, el significado de la Navidad. Pero hoy se sigue celebrando un bebé, y con celebraciones paganas. Se hace una mezcla. Ese es el problema el día de hoy. Y muchos no tienen dinero, se meten en deuda para estreno, para regalos. Y otros se atreven, utilizando la Navidad, cometen adulterio, dando regalos a sus amantes. En la mayoría, estos hombres, los que están en la carne, mezclan la Navidad, dándole regalos, pasando tiempo en las madrugadas con sus amantes, mientras su familia está sentada en la casa, llorando o triste esperando ahí.
Pero eso lo hacen aquellos que llamándose cristianos, llamándose conocen a Dios, pero no conocen nada. Simplemente son unos hipócritas que realmente se hacen pasar. Y a causa de ellos se distorsiona el evangelio. A causa de ellos que Cristo hoy le han pervertido esta celebración cada fin de año, como yo ya les había dicho, aunque no es la fecha exacta, pero yo creo que eso no importa, sino que aquellas personas que llamándose cristianos se han pervertido el nacimiento de Cristo, han utilizado para sus propios deseos, para su propia carne. Así que con eso terminamos el día de hoy. Esperemos que haya sido de bendición de su vida. Yo les invito a que repasen estos mensajes para que estemos claros, seguros, nuestra fe en Cristo y para que nosotros podamos también enseñar a alguien más. Así que les doy la cordial agradecimiento por ese tiempo. Pues esperamos también en 8 cabal el mero día de la Navidad. Esperemos lo que el Señor nos puede dar para poder seguir aprendiendo y sobre todas las cosas pues entrar en esa convicción y apartar del mundo y luego pues darnos nosotros este paso. Así que les invitamos también el domingo a las 10 de la mañana. Tendremos también un mensaje increíble y lo que el Señor puede esperar de nosotros para que de esa manera sea usted edificado y crecido y transformado en la vida aquellos que anhelamos de esperar de esa segunda venida de Cristo. Así que la paz de Dios esté en cada una de ustedes.